porque tú ya venciste la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te damos las gracias, amado Dios, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Aleluya. ¿Podemos empezar con un aplauso? ¡Gloria al Señor! ¡Levanta tus manos! Cuando oscurece, el miedo crece, escucharé tu voz. En mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios no encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Como el cautivo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Como el cautivo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, yo lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Como el cautivo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Como el cautivo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Como mi cautivo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Vamos, iglesia. Como mi cautivo nunca está lejos, lo siento resonar, resonar. Como mi cautivo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Como mi cautivo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Le damos las gracias, amado Rey. ¿Cuántos hijos de luz sabemos en esta mañana? Somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hijos de luz, se titula este canto. Le damos gracias a Dios. Te adoramos, Padre. La fuente de la vida es el Padre de la creación, y por su misericordia hay salvación. Librados de la muerte, de la oscuridad nos rescató. Su amor es evidente, nos iluminó. Vivirán
nombre en esta hora, Señor. Y tomamos libertad en esta hora, Señor, dándote las gracias, porque hay libertad en la casa del Señor. Amén. Vamos a decirlo así. Hoy puedo danzar con libertad, que soy su hijo, que soy su hijo. ¿Cuántos hijos sabemos en esta mañana? Hoy puedo danzar con libertad, porque estoy amado, estoy amado.
y venir delante de tu presencia, oh Jesús. Y queremos venir con un corazón sincero, un corazón, Señor, que te ama y que te necesita. Un corazón que te anhela, Padre. Señor, sabemos y reconocemos que sin ti, Señor, nada somos. Nada podemos hacer, amado Rey. Pero venimos delante de ti, Señor, porque te necesitamos. Porque te amamos. Porque tú eres nuestra vida, Padre. Tú eres nuestra vida, Señor, nuestro respirar, Señor, nuestro diario vivir, Padre. Perdónanos, Señor, las veces que te hemos fallado, Señor. Gracias, amado Dios. Venimos delante de ti, amado Dios. Traemos nuestra ofrenda, Señor. Ese perfume, Señor, que sea de tu agrado. Un perfume, Señor, que sea agradable, Señor. Aroma aceptable delante de Dios. Recíbeme, Dios, nuestra ofrenda, oh Jesús, que sea como un aroma agradable, Señor. Traigo mi perfume
Getsemaní. Es una palabra que para mí el simplemente hecho de hablarla y mencionarla quebranta mi corazón. ¿Por qué? Porque Getsemaní no solamente es parte de un proceso, no solamente fue algo que Jesús atravesó antes de comenzar lo que sería en sí el padecimiento, la muerte y la resurrección. Pero Getsemaní es verdaderamente algo que no se habla mucho, que no se predica mucho. Y yo creo firmemente que si Dios permitió que estuviese escrito en la Biblia, es porque Él tenía el propósito para que tú y yo y muchos otros que quizás también hayan escuchado acerca o hayan estudiado un poco acerca de lo que, como lo vamos a hacer en esta mañana, es Getsemaní, verdaderamente entendamos la importancia y la dificultad muchas veces que representa para muchos de nosotros y de lo que representó para el gran Jesús, nuestro hermoso, amado Salvador. Amén. Así que yo quisiera, si trajiste tu Biblia y la quieres abrir, vamos a comenzar ahora leyendo. Si no, lo voy a poner aquí en la pantalla. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer en el versículo del 32 al 42. Marcos 14, del 32 al 42. ¿Estás listo? Dice la palabra, dice: vinieron pues
a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, hablando de Jesús: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, dice, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 37 dice: vino luego y los halló durmiendo a los discípulos, y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró. Regresó a donde estaba, diciendo las mismas palabras. Pero el versículo 40 dice: al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Versículo 41 dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Este pasaje bíblico se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Lo acabamos de leer en Marcos, lo vamos a leer en Lucas, porque se complementan. Mateo dice algo muy parecido a lo que dice Marcos, pero Lucas lo resume y da detalles que no hemos leído en el libro de Marcos. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Lo que nos dice que Jesús frecuentaba el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. Y ahí dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. En el versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No dice para reanimarle, no dice para librarle, no dice para quitarle el dolor que él estaba pasando, sino para fortalecerle. Versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lucas nos está dando detalles que no acabamos de leer en Marcos, pero son tan importantes ver la manera en que se complementa. La enseñanza de Getsemaní nos enseña a un Jesús humano, un Jesús de carne y hueso como tú y como yo. Y ahí es donde está el misterio de decir: Jesús era 100% hombre, pero él también era 100% Dios. Él obraba los milagros como Dios, pero sin embargo, él vivió y caminó y tenía hambre
y se cansaba y necesitaba dormir como tú y como yo. Él lloró cuando él fue, supo que Lázaro había muerto. Y cuando vino con Marta y María, él lloró, derramó lágrimas. ¿Por qué? Porque él amaba a Lázaro. Él tenía sentimientos como tú y como yo. Él se enojaba con los discípulos y les jalaba así las orejas fuerte. O sea, que no se enoje si se las jalo de vez en cuando. Y estoy haciendo lo que hacía Jesús. Cuando él entró al templo de Jerusalén y él vio que estaban la vendimia, ¿verdad? Habían hecho una pulga dentro del templo de Jerusalén y estaban vendiendo animales y artículos. Cuando él llegó, dice que se enojó tanto que hizo un chicote y empezó a chicotazos a sacarlos a todos de ahí. Pero ¿cómo? Si Jesús es amor, Dios es amor, pero ¿cómo que Jesús se enojó? Claro, porque estaban profanando la casa del Padre. 100% Dios, pero era 100% hombre. La enseñanza del Getsemaní nos da una vista de una manera diferente como eso está. Yo me imagino que así debió haber sido. ¿Por qué? Porque él estaba solo. Él no tenía miedo a la muerte. Él sabía el padecimiento que se venía. Él había nacido primeramente para discipular, para cumplir con las profecías, pero primordialmente para poder morir y resucitar para darnos la vida eterna y traer redención a los que creen. En esta mañana yo espero que todos los que estamos en este lugar crean, que seamos creyentes, no solamente, como dicen, simpatizantes es la palabra que yo buscaba, ¿verdad? Sino que verdaderamente es a los que creen, pero también obedecen, dice la palabra. Getsemaní está ubicado en lo que era la base del monte de los Olivos, a la entrada de Jerusalén. Y era el lugar donde se cultivaban las olivas. ¿Qué significa Getsemaní? En griego se dice, la palabra en griego es Getsimani. Y en arameo, ahí disculpen mi acento en arameo, es Gadnani. Pero lo que significa es prensa de aceite. Era ahí, en ese huerto del Getsemaní, donde no nada más se cultivaban las olivas, pero se trituraban para sacarles el aceite. Como leíamos al principio, si tú y yo podemos tomar y dividir un poco lo que acabamos de leer, en tres partes lo dividí yo: la agonía de Jesús, la petición en su oración y número 3, sus discípulos. La agonía de Jesús. Cuando empezamos y leemos de lo que estábamos leyendo ahí en Marcos, dice, en el versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan era lo que conocemos muchos como los íntimos. En mi familia diríamos cuadro chico, ¿verdad? Cuadro grande son todos, cuadro chico son los pegados, los íntimos. Ay, ¿Jesús tenía favoritos? No. Pero había algunos de ellos, en este caso, esos tres, que tenían una intimidad, tenían una relación con el maestro de intimidad que los otros no tenían. Los otros 9 no la tenían, menos Judas, ¿no? Sin embargo, cuando tú y yo vemos, y dice que llegó y les abrió su corazón, porque dice que cuando él llegó, dice, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Dirías, ¿tú tenías miedo a morir?
¿Tenía miedo a padecer? No lo creo. La tristeza que él sentía, la angustia que él sentía, no era temor a la muerte. Y ahorita vamos a ver un poquito más detenidamente a qué me refiero. Pero dice que les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad. Él necesitaba que Pedro, Jacobo y Juan estuvieran con él, no para que le hicieran compañía, pero para que intercediesen por él en el momento que para él era más difícil del padecimiento. A él no le era extraño, él sabía que tendría que morir. Pero dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él sabía su propósito. Él conocía que él tendría que morir. Y de esto estamos hablando. Esto fue horas probablemente antes de que vinieran y lo aprendiesen. Porque fue en el monte del Getsemaní donde él fue arrestado. Ahora no olvidemos, la semana pasada hablábamos, ellos acababan de tener el tiempo de la Pascua. Los discípulos se habían preparado porque la celebración pascual era algo grande, era una gran celebración. Y los discípulos eran los que le habían preparado a Jesús para que tuviesen lo que el día de hoy tú y yo conocemos como la última cena o la Santa Cena, porque fue instituida para recordar, in remembrance of. De una manera como un recordatorio para que tú y yo, cada vez que participamos de la mesa del Señor, como lo vamos a hacer al final del servicio, recordemos el padecimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora dice, Jesús les dijo, quédense aquí a los tres. Pero les dijo, oren, clamen, no permitan que la tentación les venza. ¿De qué tentación hablaba? Precisamente el dormir, el distraerse. Pero ahí dice, se apartó a distancia de un tiro de piedra. Y yo me metí a estudiar porque yo dije, bueno, pues es que depende de quién tire la piedra, va a decir alguno, ¿verdad? Porque hay unos que la tiran bien lejos. Pero cuando tú vas y checas las medidas del tiempo de Jesús, un tiro de piedra es el equivalente a 40 metros. Para aquellos que están familiarizados con el fútbol americano, son 45 yardas. Y para aquellos que les gusta coser y hacer otras manualidades, es 133 pies. Eso era una distancia de un tiro de piedra. Dejémoslo en 40 metros. No es mucha la distancia. Él había dejado a los tres discípulos ahí intercediendo, al menos eso era lo que se suponía que se iban a quedar a hacer, por ser los más allegados, los más íntimos, los más aplicados, o quisiera decir, los más espirituales, o los líderes. No lo sé, los dejo de tarea. Pero fueron ellos los que en lugar de ponerse a orar y a interceder por Jesús, dice que se quedaron dormidos. Por eso él regresó, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él, de aquel. Primero pidió, pase de mí esta hora. ¿A qué se refería con esta hora? Porque esos eran los minutos más cruciales del ministerio de Jesús. ¿Qué hubiera sucedido si él hubiese decidido no tomar de la copa, como lo vamos a ver ahora? ¿Qué hubiera sucedido? Tú y yo no estuviéramos aquí. Porque no se hubiese cumplido el propósito de Jesús en esta tierra. ¿Había temor? Sí. Él no tenía miedo, estaba aterrado por lo que se venía para él. Dice, y decía,
Abba Padre. Abba Padre es la expresión más íntima de hablarle a tu papá. Es como decirle papito, o papito lindo, o mi querido papá, o papi. Abba Padre. No olvidemos que una de las situaciones que más le angustiaban era que él iba a tener que cargar con el pecado del mundo. Él era el cordero que estaba a punto de ser sacrificado, a través de cuya sangre tú y yo recibiríamos la vida eterna. Estaba porque quería. Sabía que tenía que estar en obediencia. ¿Fue su decisión? No. Pero lo hizo por obediencia y lo hizo por amor. Así fue el sacrificio de Jesús. Pero dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La Biblia no dice cuánto tiempo Jesús estuvo orando, intercediendo, no lo dice. Pero si le digo una hora, quiere decir que él estuvo probablemente checando a ver si estaban todavía orando por él. Estaba a una distancia cercana. Y si Pedro era como yo, que roncaba muy fuerte, a lo mejor los ronquidos se escuchaban a 40 metros. Se ría porque usted también ronca mucho. ¿No? Pero dice que fue 3 veces, ya la tercera vez. Les dijo, ¿por qué no oran? ¿Por qué no están orando? El momento más importante en la vida de Jesús, momentos difíciles de agonía. De ahí en el versículo 35 al 36, ahí vemos lo que fue en sí la petición de oración de Jesús. Sabía que lo que se venía era difícil, por eso dijo, si es posible, pasa de mí esta hora. Pero de ahí termina diciendo, aparta de mí esta copa. Ahí. Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Esa fue la petición de Jesús. Esa copa no era una copa física. Esa copa no era una copa literal. En el Antiguo Testamento, vamos a ver a qué se refiere. En el Antiguo Testamento, las menciones de copa, Salmos 75:8, dice, pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Mira lo que dice Isaías 51:22. Esto dice el Señor soberano, su Dios y defensor. Miren, yo les quité de las manos la copa aterradora, ya no beberán más de mi furia. Y mira la última en Jeremías 25:15. Esto me dijo el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de mi enojo, que está, dice, llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíe beban de ella. ¿Cuál era la copa que aterraba a Jesús? Que él tendría que recibir lo que era el juicio, lo que era verdaderamente el enojo, la ira de Dios sobre la humanidad. A él no le aterraban los golpes o los latigazos.
¿A él no le aterraba la corona de espinas? ¿O el tener que ser colgado de un madero con sus pies y sus brazos clavados? ¿A él no le aterraba que le iban a traspasar su costado? ¿O que le escupirían y se burlarían de él? No era eso lo que lo tenía aterrado. Pero no olvidemos que él no conocía el pecado. Amén. Él era humano como tú y como yo. La única diferencia es que él nunca había conocido pecado. Y en este momento, ahí, él estaba esperando el momento donde él tendría que tomar de la copa de la ira de Dios, que era para ti y para mí. Pero él decidió tomarla. Por eso dijo: si es posible, para que pase este tiempo de mí, que no tenga que beber de esa copa, que no tenga que recibir el juicio, la ira, mas hágase tu voluntad y no la mía. Esa era la situación por la cual él estaba como él estaba. Por eso él gritaba y lloraba, y él estaba clamando al Padre, diciendo: ¡Abba, Padre! Papito, si es posible, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba en agonía. Dice en Lucas, que acabamos de leer ahora, en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Él era el Hijo de Dios. Y sin embargo, vino un ángel para fortalecerle, no para librarle, para fortalecerle. La semana pasada, cuando estudiábamos de Pedro, que decíamos que Jesús había orado, Satanás se ha pedido para zarandear sus vidas. Dijo: mas yo he rogado que tu fe no falte. No estaba rogando para que no fuese zarandeado. No rogó para que, en lugar de que el diablo lo trajera como batidora, no, que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque es necesario que sea zarandeado. Era necesario que él pasase y tomase de esa copa. ¿Tenía el poder para haberla evitado? Sí, pero no hubiera cumplido ese propósito. Y es aquí donde vemos a Jesús humano, doliéndose en medio de la situación. Dice el final, que es aquí: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿A qué se refiere? Y esta es la condición que yo busqué un poquito aquí acerca de la definición de lo que significa, pero se llama hematidrosis. Hematridosis se llama, y voy a leer un poco acerca de lo que es la hematridosis. Es una condición, una situación física que verdaderamente es real. Dice: la hematidrosis, también llamada como hemahidrosis o hemahidrosis, se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve
de una manera muy dolorosa, como condenados a muerte o en situaciones de guerra. Históricamente se describió en la persona de Jesucristo, según está escrito en el Evangelio de Lucas, bla, bla, bla. Continúa diciendo, la causa de este fenómeno es un intenso estrés que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso vegetativo simpático, dice y tiene otros efectos cardiovasculares y metabólicos. De ahí continúa diciendo, el sentido de este proceso en el organismo es una preparación peligrosa, dice, para tener situaciones cardiovasculares. Eso puede llevar a ataques al corazón, a trombosis, todo tipo de anomalías. Te puede estallar el corazón. Pero si te rompe, es tan alto el nivel de estrés que dice que se te empiezan a romper esos vasitos vasculares en la piel y empieza a arrojar sangre. De hecho, no lo quise poner porque sí es gráfico, pero hay varias fotografías. Si tú quieres verdaderamente comprobarlo, chécalo, porque ha habido varios casos registrados, sobre todo en el Medio Oriente, en situaciones donde la gente ha pasado y veía a una mujer donde le escurría toda esta parte de sí, era sangre con sudor. Hematidrosis. Pero fue eso lo que tenía a Jesús como lo tenía. Él empezó a sudar sangre y era debido a ese alto nivel de terror, de angustia, de dolor. ¿Por qué? Porque por esos próximos minutos, horas de su vida, Él cargó todo el pecado. Para Él era algo desconocido. Alguien que no conocía pecado y de repente iba a cargar con todo el pecado y las enfermedades. La ira de Dios que nos correspondía a nosotros fue sobre sus hombros. Es por eso que Él padeció como padeció y por Él. Eso es lo importante de Getsemaní. Él estaba a unas cuantas horas de completar para lo cual Él había nacido. Él quiso demostrar verdaderamente su humanidad a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en Jesús como un ser, como un Superman. Es que Él era Jesús. El mismo diablo le dijo, tú tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Tú eres el Hijo de Dios. Cuando lo llevó al desierto y fue para ser tentado, ¿tenía el poder? Claro que tenía el poder. Pero Él tenía que mostrarse como tú y como yo. Él tenía que tener ese tiempo de padecimiento físico y emocional. Como leíamos al principio, Getsemaní era un lugar frecuentado por Jesús. Era uno de sus lugares favoritos para Él llegar y orar. Él llegaba al monte de Getsemaní y oraba. ¿Por qué? Era su tiempo apartado de todos. Sin embargo, fue el último lugar a donde Él llegó antes de ser crucificado. Entendió que era el lugar donde Dios quería que Él estuviese. Vamos a leer ahora en Hebreos 5, versículos del 7 al 10. Voy a ser breve. Esto ya lo leímos. Aquí está, Hebreos 5, del 7 al 10. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, al que le podía librar de la muerte, hablando de la oración a Dios, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación, dice, para todos los que le obedecen. Aquí hay tres cosas importantísimas, ahorita las vamos a ver. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto nos está hablando del padecimiento y de la oración. Para aquellos que dicen, es que el Padre no escuchó la oración de Jesús. Sí la escuchó. Aquí estamos leyendo, fue oído a causa de su temor reverente. Pero mira lo que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Y a veces decimos, pero ¿cómo es posible que Jesús tuvo que pasar por eso? ¿Quiere decir que él era desobediente? No. Pero aún en eso fue probado. Aún en eso fue probado, porque así, al él ser 100% humano, tú y yo no tenemos excusa de ser desobedientes. Es que Jesús era Dios. Es que Jesús fue perfecto, pero fue tentado y le dolía. Pero dice, padeció y aprendió obediencia. Y luego continúa diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la salvación, pero dice, para todos los que le obedecen. No nada más a los que le confiesan. Hay que obedecer. Es importante. No era posible que Jesús pasase la copa sin haberla bebido, porque entonces el juicio tú y yo no lo tuviéramos tenido que tomar. Hubiéramos tenido que recibir lo que era la ira de Dios. Y ahí sí verdaderamente que no hubiera sido posible. Fue necesario el sacrificio de Jesús como cordero limpio y sin mancha, a través de su obediencia, para poder haber alcanzado tú y yo la redención. Un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Jesús. Así que gracias a Jesús que lo hizo. Para aquellos que se nos olvida a veces el ser agradecidos, solamente piensa, si no lo hubiera hecho Él, hubiéramos tenido que recibir la ira de Dios nosotros por el pecado. Continúa diciendo, dice, Jesús decidió la obediencia, que es lo que acabamos de leer. Jesús no pudo evitar la muerte. Es cierto, no pudo evitar la muerte, era necesaria la muerte. Pero la diferencia es que la muerte no pudo retenerle. La muerte no pudo retenerle, porque eso es algo que a veces se nos olvida. Fue humano y murió, pero la muerte no lo pudo detener. Sí, Señor, gracias, Padre, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por ese sacrificio de Él. Aleluya. Y ahí la tercera parte, que es lo que quiero mencionar bien rápido acerca de los discípulos, ¿verdad? Y en eso, más que nada en el versículo 37 al 40, ¿por qué de los discípulos? Porque en el momento de mayor necesidad, en el momento donde Él necesitaba la oración, el momento donde Él necesitaba que oraran por Él, lo vemos ahí, dice, los halló durmiendo. Y era el gran Pedro, el que era muy platicador, muy allegado a Jesús, muy valiente. Pero fue con Él, no le dijo a los demás, le dijo, Pedro, Simón, ¿qué pasa? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Pero lo que pasa también, porque cuando continúas leyendo, te das cuenta que había cansancio físico en ellos, es cierto. Pero más que nada había una gran tristeza en ellos.
gran tristeza. Y aquí lo vemos en el versículo 45. Porque dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Pero dice, a causa de la tristeza. Voy a pedir si puede pasar Adrián, por favor. Por favor. Míreme aquí. ¿Cuántas veces hemos pasado o estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, donde sabemos que tenemos que estar orando, donde sabemos que tenemos que estar intercediendo, porque es a través de la oración y de la intercesión donde Dios nos va a dar la victoria? Pero muchas veces la tristeza toma control. No sé, a lo mejor solamente soy yo, pero ha habido ocasiones de tanta tristeza que lo único que quieres hacer es dormir, que lo único que quieres hacer es estar solo. Hay momentos tan profundos de tristeza donde lo único que quieres, y eso es para los jóvenes muchas veces, es meterte en los juegos de video. Ya estás jugando, ni sabes lo que estás haciendo, pero te has envuelto, te has metido, refugiado en algo para que tratar de olvidar esa tristeza. Los discípulos dormían sabiendo que era el momento más crucial para Jesús. Jesús les había dicho lo suficiente, que ya venían por él. De hecho le dijeron, aquí hay armas, podemos defenderte. Y él les dijo, basta. En Mateo se los dice, basta. Porque ellos todavía pensaban, cuando vengan a querer aprenderte, maestro, te vamos a defender con las espadas. Nuestra lucha no es física. Es una enseñanza que Dios nos está dando en esta mañana. No permitas que la tristeza te saque del juego, que te envuelvas de tanta forma tan profunda. Ellos eran hombres que habían caminado con Jesús por más de 3 años. Le conocían, habían aprendido del Hijo de Dios, comido con Él, dormido con Él, le amaban. ¿Era falta de interés en haber estado con Jesús? No. Era tanto el cansancio físico, estaban cansados, pero era por causa de la tristeza que ellos no podían mantenerse despiertos e invertir ese tiempo de intercesión, oración con Jesús. Y eran los allegados, eran los 3 de adentro, los más íntimos de Jesús, los que oraban, leían la Biblia, cantaban alabanzas, testificaban, predicaban, enseñaban. Pero eso no te hace invulnerable a las pruebas. Es nuestra decisión el guardar nuestro corazón de esa tristeza profunda que seca los huesos, que destruye el alma. Fue por causa de la tristeza, y Jesús lo sabía. Se enojó con Pedro la primera vez, pero entendió que ellos estaban a punto de perder al discípulo amado. El plan que ellos tenían en su mente acerca del rey que vendría para liberar a Jerusalén, a Israel, no estaba funcionando como ellos pensaban que funcionaría. Por eso muchos judíos no creyeron, la mayoría, porque ellos esperaban que el rey que vendría a libertarlos no iba a entrar en un burro, en un pollino. Cuando lo mataron dijeron, no, profeta más. Pero fue cuando él resucitó
donde vinieron a darse cuenta y lo dijeron cuando Él estaba en la cruz. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese aplauso al Señor. Yo te digo en esta mañana, el Dios que tú sirves verdaderamente es el único Dios, y a Jesús el que tú adoras es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero tenemos que mantener nuestra mente. Yo no sé quién está hablando el Señor. Lo único que yo te puedo decir es que Getsemaní es sinónimo de quebrantamiento, de ser triturado. Jesús aquí estuvo donde Él fue triturado. Fue ahí. Fue lo que lo preparó para poder tolerar emocionalmente, mucho más allá del dolor físico, pero fue emocionalmente lo que Él sintió en Él que jamás había sentido, y eso era cargar con el pecado y la enfermedad del mundo. Velad y orad. Un soldado no duerme. He escuchado historias acerca de los soldados que muchas veces se quedan dormidos con el fusil en la mano, así, con los ojos abiertos. Tú lo sabes, lo hemos escuchado, pero con el fusil en la mano, los ojos abiertos, pero están durmiendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no pueden parpadear. Tú los ves y te siguen con la mirada, pero están durmiendo. Tú te quieres mover, cuidado, porque están alerta, están descansando con los ojos abiertos, parados con el arma en la mano. No podemos permitir estar dormidos. Yo quiero que preparemos en este momento los elementos para participar de la mesa del Señor. Quise ser breve porque todavía quiero hacerla. Vamos a participar de la Santa Cena y de ahí vamos a tener algo pequeño al final. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad en esta mañana. Para mí fue algo muy fuerte cuando yo estuve preparando este mensaje. Quizás tú ya lo habías escuchado. Yo nunca lo había visto del punto de vista de la humanidad de Jesús. Porque a veces pensamos que Él era un superhombre. Se nos olvida que era 100% hombre y 100% Dios. Yo quiero ir donde tú estás. Toma los elementos que vamos a participar, el vino y el pan. Pero creo que este es un momento correcto y apropiado para ponernos a cuentas con el Señor. Antes de que Jesús fuese a Getsemaní, Él participó de la Pascua. La compartió con sus discípulos y dijo las palabras que vamos a decir a continuación, porque era necesario que Él se preparara para lo que venía. Pero en esta mañana yo quiero traer a tu memoria y a tu corazón, tengamos un momento de reflexión. Esta enseñanza del día de hoy es fuerte y es profunda y va mucho más allá de simplemente escucharla una vez, pero es analizar el porqué del sufrimiento de Jesús. Podemos entender el por qué había tanta angustia y tanto dolor, porque Él estaba tan aterrado y lloraba esas lágrimas tan grandes que dice que rodaban hasta el piso como grandes lágrimas de sangre.
porque él estaba a punto de recibir el juicio de Dios, la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida. ¿Habrá suficiente agradecimiento en tu corazón y en mi corazón para él? Quizás no. Porque a veces vemos la muerte y el padecimiento de Jesús como una obligación suya. Es que él era el Hijo de Dios, tenía que hacerlo, no había otra forma. Claro que la había. Él pudo haber decidido no obedecer. Él pudo haber decidido no haber tomado esa copa y haber permitido que tú y yo la tomáramos, donde ese juicio y esa ira hubieran sido derramadas sobre nosotros. Pero él dijo: no, hágase tu voluntad y no la mía. Así. Dice la Biblia en 1 Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque tú pagaste, Señor, y decidiste tomar de esa copa por nosotros. Porque tú dijiste: soy yo, porque yo te amo, y por eso lo hiciste en obediencia y por amor, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna y la redención a través de ese sacrificio.
gracias, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, eternamente gracias. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a pedir que te sientes nada más 2 minutitos, ya vamos a terminar. Yo quisiera ahora en la mañana, esta mañana, ya tarde, queremos presentar una niña muy guapa que se llama Madeline. No se llama Alfredita porque no le quisieron poner Alfredita, no sé por qué, pero se llama Madeline Lozano Picac. Pero ellos, los padres, la han querido presentar en esta mañana y quiero que hagamos eso. Vamos a orar juntos para presentarla. Yo quisiera compartir algo bien rapidito. You guys can come, please. Ahí vengo. La Biblia dice en Mateo 19, versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos, como siempre, dice, no dice la Biblia así, pero dice, les reprendieron. Versículo 14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En esta mañana vamos a presentar a esta princesa hermosa. Le voy a pedir a la abuelita, si pudiera venir, abuelita, por favor, también. En esta casa, en esta iglesia, hemos presentado ya varios babies. Ella es la número 4. Y para nosotros como abuelos es un privilegio doble. Es un privilegio presentar a los niños. Pero en esta mañana es un privilegio doble, porque queremos, aunque ya la conocen todos, pero esta hermosa princesa se llama Madeline. Me decía Moisés, vamos a presentarla antes de que empiece a caminar, ¿verdad? Pero no importa. A veces no hemos presentado a nuestros hijos y es importante traerlos delante de Dios y que sean presentados. El compromiso no nada más es para los padres. El compromiso no solamente es para los padres de educar a estos hijos, a esta niña, pero para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación orar por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hermanos en Cristo, y en todo momento amarles, guardarles, enseñarles con amor, con paciencia, con cariño. Que yo sé que nunca ha sido el problema esto aquí, ¿verdad? Pero quiero que en esta mañana extienda tu mano conmigo y la vamos a levantar. A ver si se deja, se endereza. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque lo que tú has hecho, Señor, en este lugar es maravilloso. Señor, presentamos delante de ti, Señor, la vida de Madeline, porque tú tienes grandes cosas para ella, Señor. Bendice la vida de ella, Señor. Multiplica, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Y de que esta niña, Señor, siempre se mantenga en tu presencia, Señor. Aunque está pequeña, Señor, tú la guardas, la cuidas y la proteges, Señor, de todo problema y de todo peligro, porque tú tienes un cuidado especial de ella, Señor. La ponemos delante de ti, Señor, y la dedicamos para tu servicio, Señor. Padre amado, tú conoces el propósito que tú has preparado para ella, pero ella te va a servir, Señor, desde su temprana edad, Señor. Hasta que tú vengas, Señor, ella estará, Padre amado, siguiéndote en todo momento, Señor. La ponemos delante de ti. Que tus ángeles acampen a su alrededor, Señor.
Tu bendición sea sobre ella, Señor, y que nunca le falte, Señor amado, provisión y bendición, porque se mantendrá siempre en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la vida de Madre en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos en esta mañana. Que la paz de Jesucristo, el poder de Jesús sea con la vida de cada uno de ustedes. Ahí levanta tu manita donde tú estás. Padre amado, bendice, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven. Señor, en esta mañana, Padre amado, donde hemos declarado, Señor, tu palabra, hemos, Señor, pedido de tu grandeza, de tus bendiciones para nosotros. Señor, tú nos guardas, nos guías, que podamos alcanzar, Señor, tu gracia y tu misericordia en esta mañana. Despídenos en paz, que la semana que comienza este día sea una semana llena de bendición y gracia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Damos un amén y damos un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos despedidos.